Muy buenas noches. En nombre de la Sociedad Central de Arquitectos le damos la bienvenida. Hoy tenemos esta mesa de trabajo que tiene que ver con vivienda de interés social, así que desde ya la va a coordinar el arquitecto Edelmiro Esperanza, con bastante experiencia en el tema de vivienda social, así que ya los dejo con él y a partir de ahora queda todo en manos de Edelmiro Esperanza. Bueno, ¿estamos acá? Sí, bueno, la apagué, no la voy a prender. Sí. Bueno, buenas noches. Gracias por aquello de la experiencia, pero en fin. La Comisión de Vivienda está organizando una serie de mesas de trabajo que ya arrancó con una un tanto informal que tuvimos hace un mes atrás. Y hoy comenzamos con tratando el tema del déficit, ¿no? Como bien sabemos, la cuestión de la vivienda es diverso y complejo. En esta diversidad y en este grado de complejidad, esta problemática que trataremos hoy, que es la del déficit, merece una atención desde ángulos muy diversos. Generalmente se lo considera y se lo ataca desde la necesidad básica de la vivienda para el grupo carencia. Si cualquiera que habla de déficit habitacional pone el foco casi inmediatamente en los asentamientos de carácter precario, en las llamadas Villa Miseria, cuando en realidad hasta la clase media padece que no habita nunca estos espacios, también la padece, y el planteo del déficit no se da precisamente, únicamente, mejor dicho, dentro de las Villas Miserias, sino que ya en la década del 90, Rubén Gasoli hizo un estudio bastante interesante donde demostró que el conjunto de viviendas de hacinamiento producido, hogares en estado de hacinamiento en la ciudad de Buenos Aires, superaba en número a la cantidad de habitantes que había en las villas en ese momento y que creo que hoy ese número perdura. Con lo cual, no es solamente desde ese ángulo. Lo mismo podemos pensar en términos de los habitantes en el caso de la vivienda rural o en ni hablar del trabajador golondrina. Todo esto ha tratado de paliarse en los últimos años y desde el año 2004-2005, cuando comienza a aplicarse el Plan Federal de Vivienda, a hoy se ha construido un número significativo de viviendas, aproximadamente rondando el 1.000.000 de soluciones habitacionales. Llamamos soluciones habitacionales, que luego trataremos de explicar esta diferencia entre vivienda, déficit cualitativo y déficit cuantitativo, pero en ese 1.000.000 de soluciones habitacionales un 40% es de vivienda nueva y un 60% de mejoramientos. No obstante este número, hemos conseguido solamente apenas rozar el déficit estructural que, según me dicen, Ana, ronda en los 3.603.597 hogares. Es un número que da Creo que es un poco menos. Creo que confundí cuando... Bueno, ronda los 3 millones. Ronda los 3 millones desde hace mucho tiempo y, sin embargo, a pesar de este 1.000.000 de soluciones habitacionales, apenas hemos rozado ese déficit. Es que directamente ha sido para paliar solamente el crecimiento vegetativo. Entonces, si bien ese trabajo que se hizo para lograr este 1.000.000 de soluciones en un principio entre el 2001 y 2002 estaba fundamentalmente destinado a paliar ese déficit que traía laboral, sirvió en ese sentido, pero generó también una serie de costumbres o de hábitos que aparentemente no sé si siguen
fuertemente atacando el déficit en la forma en que realmente deberíamos hacerlo. Para demostrar que esto, en términos de ocupación laboral, cubrió sus cometidos, en el 2003 había, según la UOCRA, 70.000 afiliados y en el 2013 ya superaban los 450.000. Eso denota claramente que en ese sentido sirvió. Lo que hay que ver es hasta dónde debemos seguir utilizando esto de tirar viviendas desparramadas o producir una solución más acorde con el concepto de desarrollo urbano, de hacer ciudad. Y en otro orden de cosas también son muchas las formas en que se ataca la problemática. Hace muy poco tiempo, el diario Página 12 publicó un trabajo donde se estudia la cantidad de viviendas desocupadas que hay en la capital federal. Si hacemos un estudio muy pormenorizado de la cosa, nos encontramos con que ese grueso de las viviendas desocupadas se encuentra en una zona que es Puerto Madero, que precisamente no estaría en condiciones de suplir la problemática que es la que a nosotros nos está afectando en este momento. No obstante, lo marco porque eso genera una de las tantas variables desde las cuales se puede estudiar. Así podríamos seguir analizando los distintos objetivos a cumplir, distintas ópticas a aplicar. Y es por eso que hoy, dada la diversidad de esto de lo diverso y complejo que es el caso, hemos invitado para que vengan a clarificar, a volcar un poco de luz frente a este problema a las tres personas que me acompañan, que son, empezamos por las damas, Ana Cucurutz es socióloga, ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires, es diplomada de estudios avanzados en sociología en la Universidad de Barcelona, además es miembro analista del CIEMPRO, Gerencia de Información y Análisis Social, y además ha sido directora general de proyecto de la consultora Analogías, ¿no? También nos acompaña la doctora Marian Santos, que es abogada de posgrado, tiene un posgrado en Poder de Policía y Medio Ambiente en la Facultad de Derecho, es socia fundadora de ITEM Ciudades y coordinadora operativa del docente del curso anual de gestión de suelo de la Federación de la FAM, Federación Argentina y Municipio, y además integrante de Abogados por el Derecho Urbano, etcétera, etcétera. Además, con nosotros para la Sociedad Central ha trabajado junto con el equipo que el año pasado estuvo trabajando con para los proyectos de Rehabitar, que fue un convenio que se hizo con la Secretaría de Vivienda. Y nos acompaña también el arquitecto Miguel Jurado, que es es arquitecto FADUBA, es editor adjunto del Diario de Arquitectura, que edita del Diario Clarín. Además es profesor de la Universidad de Palermo y miembro de asesores de la Secretaría de Vivienda de la Nación. Este trabajo que hoy nos proponemos encarar, en realidad tiene como intención generar una mesa de trabajo, no producir discursos grandilocuentes, sino simplemente hacernos preguntas y escarbar sobre esas preguntas, a ver hasta dónde somos capaces de llegar para poder echar un poco de luz sobre esta problemática que nos planteamos. Por eso vamos a hablar sobre cuestiones, digamos, a partir de frases disparadoras como cuáles serían los orígenes del déficit habitacional en términos históricos, de dónde venimos, qué es esto de los países subdesarrollados lo tenemos, pero los países hiperdesarrollados no lo poseen. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las distintas razones de esta generación? Las migraciones internas, las externas, el hacinamiento, el problema de los pueblos aborígenes. Es decir, tenemos qué nos está pasando con el Chaco, con Santiago del Estero, en Formosa, en Salta, qué sucede con los mapuches. Esta semana, casualmente el domingo creo que fue, se firmó un convenio por una porción de suelo que históricamente le pertenecía a la comunidad mapuche en el Parque Nacional, creo que el Parque Nacional de Lanín.
Y el problema de los pueblos aborígenes es realmente serio por sus creencias, sus costumbres, sus posibilidades y al mismo tiempo sus tiempos, sus pausas, sus silencios famosos. Hubo un problema, nosotros estamos estudiando en este momento en Argentina la posibilidad de llegar al Pacífico y lo hacemos a través de toda una serie de corredores que van de este a oeste, porque indudablemente es Brasil quien más necesita de esa ruta para salir para allá. ¿Por qué busca? Y tenemos 4 o 5, ¿cuántos son? Creo que son 4. Una pasaría por el norte, atravesando Formosa, la otra atravesaría Córdoba, desde Entre Ríos, por supuesto, o Corrientes, la otra atravesaría Buenos Aires y la otra sería la de la Patagonia que actualmente existe, utilizando los pasos, por supuesto, que la cordillera le permite. ¿Y por qué es esto? Simplemente porque Brasil no puede terminar de atravesar, a pesar de su tamaño también, que es uno de sus grandes problemas, la gran distancia, porque se encuentra atravesando zonas de pueblos aborígenes en Brasil que no le permiten al gobierno cerrar el tramo a través de la selva que ellos tenían pautado para el trazado de esa ruta para salir al Pacífico, que es el gran negocio que Brasil está necesitando para con China. Es decir, la problemática de los pueblos aborígenes es un problema no es un problema, es una cuestión muy seria que creo que debemos abordar. Y bueno, ¿qué respuestas hemos efectuado desde el gobierno, las organizaciones sociales, las cooperativas, etcétera? La cuestión del suelo urbano, las cuestiones legales, las problemáticas del mercado, el estado físico actual de la vivienda y su situación legal. Es decir, para ello hemos invitado a los colegas que aquí nos acompañan, a quienes, dada la presentación, les doy la palabra. Creo que primero vamos a trabajar con un PowerPoint que va a presentar Miguel, que nos va a dar un marco general, y luego queda abierto el debate. ¿Cómo es lo del PowerPoint?